Bien, muy buenas tardes con todos, a todos aquellos que nos están viendo en las horas de la tarde y buenos días para aquellos que nos se van a ver en las mañanas y noches. Bien, en esta oportunidad se toca relatar un poco sobre lo que es una de las obras de Camilo José Cela, ¿no? Es una obra bastante eh, trágica de los sucesos del personaje, del cual vamos a relatar, ¿no? En la que él nos narra su infancia, la etapa de la juventud y la adultez, ¿no? Y esto nos cuenta en lo que es dentro de la celda, ¿no? Dentro de la celda, y que eh, va a ser ejecutado, ¿no? Bien, entonces es una obra bastante, eh, por decirlo así, eh, muy llamativo y eh, se puede decir casi semejante a las otras obras, como por ejemplo de, del señor presidente, con la semejanza que el personaje no está en la cárcel, todos los maltratos, o algo similar con lo que es una de las obras del Sexto, ¿no? De José María Arguedas, y entre otras obras, ¿no? Que se podría relacionar solo por las circunstancias por la vivencia del personaje que es en en las celdas, ¿no? Muy aparte de las circunstancias o los motivos que haya conducido, ¿no? Porque dentro de esta obra de Pascual, o sea, es el personaje que gira el entorno y que relata en primera persona. Aquí la obra, bas- muy bonita, ¿eh? Muy bonita y llamativa. Eh, entonces, ¿cómo es que inicia, no? O sea, Pascual Duarte es un personaje en torno a que de su papá, que era un portugués, ¿no? Un portugués robusto, trabajaba no tenía un trabajo fijo, ¿no? Un trabajo honrable, ¿no? Sino que un trabajo, un oficio que era de contrabando. Bien, se llamaba Esteban. Esteban y su mamá también era, ¿no? Que no había estudiado, por consiguiente inmiscuyó o induce a que su hijo no estudiese, ¿no? Solo que su papá sí sabía leer y escribir, y por lo que en raras veces, o en ocasiones, eh, lo hacía sentar, o sea, en una mesa, tanto a su esposa como Pascual, ¿no? Para leer el periódico. Después del periódico le haga un comentario que habían entendido, ¿no? Y en esas ocasiones que se se entiende, ¿no? Que se le pegaba, ¿cómo se llama? A, a Pascual, ¿no? Digamos, Pascual se va al colegio hasta tal punto de saber escribir y leer. Está por las edades de 10 a 12 años en donde él sí va al colegio y logra aprender, ¿no? Lo que es en básico. Y es por ello que en una de sus cartas, por ejemplo, cuando envía, ¿no? Hay una cierta gran deficiencia en lo que es la ortografía. Eh, Ahora, Pascual Duarte, porque tiene su hermana, Rosario, a la cual le tiene un gran afecto, cariño, hasta porque después de haber salido de la cárcel, recordemos que él permaneció 4 años en la cárcel, eh, porque en eso creo que sí, en la cárcel, porque había matado a lo que es a uno de los personajes que era Estirado, ¿no? Se le dio, Estirado era su sobrenombre, quien en realidad su nombre era Paco López. ¿Y quién era este personaje? Bien, bien, este personaje es el que es el cónyuge, ¿no? De lo que sería de su hermana Rosario, ¿no? Rosario, bien, la temática de Rosario es muy,
muy, que digamos así, un personaje apaciguador dentro de una familia que son violentos, ¿no? Tanto Sebastián como su esposa eran violentos, son personajes descuidadas, poco aseadas. Y dentro de ello, cuando nace en verano, se dice, hace entender que Rosario era una chica que más o menos a los 14 años eh, abandona su casa, ¿no? Después de buen tiempo igual regresa. ¿Qué pasa? Que Rosario en tal momento que era el punto donde tenía el punto ciego, o sea, por decirlo así, de la familia o del señor Sebastián, en cuanto reaccionaba iracundo, o sea, furibundo eh, ante aquello que le causaba, ¿no? Fastidio, ya sea su esposa eh, o Pascual, ¿no? Entonces el hombre se apaciguaba al ver a Rosario. Rosario conoce a lo que es Paco López. Paco López, quien vendría a ser el enamorado, ¿no? Pero el cónyuge de lo que es la Rosario. Ahora, hay un punto que en lo que va transitando los pasares de los años, en que eh, Lola, que es la primera mujer de Pascual, eh, tiene, ¿cómo se llama? Llega a quedar embarazada. Queda embarazada hasta tal punto que, ¿cómo se llama? Es muy feliz lo que es la Pascual, ¿no? De al enterarse de que es padre, ¿no? Yo creo que la, aparte de que no ser planificado, yo creo, ¿no? Creo en la idea de que el, una persona al de enterarse que va a ser padre sería feliz, ¿no? Y se ve acá es que Pascual se siente emocionada, incluso ¿cómo se llama? Procede a lo que es conversar con la mamá de Lola, ¿no? Lo cual al inicio tiende a tener un poco de rencilla, un poco de esa dubitativa, ¿no? Por parte de la señora, pero que al final lo acepta, ¿no? Que diciendo que era una buena persona, o bueno, no tan buena persona, sino que era una persona que sí se hacía eh, valer o hacerse eh, eh, o responder por los actos que había cometido, ¿no? En este caso, eh, contraer lo que es el matrimonio, ¿no? Bien, este suceso cuando se comete en lo que es cuando se llegan a enamorar o consumarse el acto de intimidad con Lola y Pascual, justo cuando es el entierro de su papá, ¿no? De su papá, quien es, ya habíamos comentado, que era Esteban. Esteban muere cuando nace, como se llama, uno de sus hermanos, o sea, el hermano de Pascual, quien es Mario, ¿no? Mario. Mario es el hijo, ¿no? El hijo no, es el hermano de Pascual, quien es producto del hijo de Rafael, un personaje, y con la mamá de Pascual, de Pascual. En este caso habría sido un acto de infidelidad por parte de la mamá, ¿no? Quien Rafael, quien Esteban estaba vivo, ¿no? Al enterarse de esto, el hombre se pone furibundo, ¿no? Todo iracundo, eh, hasta tal punto que lo encierra en una habitación en la que justo cuando iba a dar luz, la señora eh, golpea la puerta,
emite grandes ruidos, pero que días anteriores había sido mordido por un perro. O sea, las causas ahí estaban. La muerte de de Esteban. Ahí atribuyen que por la mordedura del perro, y hay otro que también por los ciertos golpes que se había ocasionado cuando en el otra habitación se estaba o estaba gritando por el dolor de lo que es el parto, ¿no? La señora. Poco después se encuentran ahí amoretenado en sus labios, con ciertos moretones en sus puños. Yo creo que por esos dos factores que falleció el señor. En el entierro son pocas muy las personas que asisten. En cuanto en ese entierro son las que llega a ser entablar la relación, incluso se entiende, ¿no? Que sea, parte de ellos se consume, ¿no? Lo que es el acto de de cosas de la intimidad. Ahora, Mario, hablando de Mario, Mario es un personaje que su hermano, ¿no? De Pascual, a la cual quien nace con un cierto retardo, ¿no? Tanto en eh, su desarrollo de articular las palabras como de manera de andar, ¿no? Que a los 10 años no podía caminar, no podía ni hablar, y de cierta manera por parte de sus progenitores no era querido. En una ocasión en la que llega en la visita de don Rafael y este niño le muerde, ¿no? Este, y a consecuencia de esto, el señor le mete bueno, un patadazo y lo arrastra, ¿no? Bueno, se entiende que un- y esto le hace nacer un cierto cólera dentro de lo que es Pascual. Pascual que desde ahí en ese instante que guarda un rencor, una cólera hacia el señor que de en algún momento él piensa asesinarlo, piensa matarlo, pero que no llega. Ocasiones no le faltaron, sino que no se pudo lograr. Y pues quien realmente quiso a Mario se entiende que es Rosario. Después de que vio a golpear a su hijo y que su mamá no quiso hacer nada, no hizo nada al respecto, él se va a contar a su hermana y su hermana Rosario viene y le dice, le carga, incluso le cuida, ¿no? Y el chiquillo muere después de ahogarse en una tina de aceite. Lo más curioso es que después de la muerte de Mario, como se llama Rafael, que inicialmente maltrataba, ¿no? Tiende a cuidar, tiende a hacer los ciertos preparativos para el entierro y sin embargo las señoras sigue con lo que es la indiferencia. Eh, ahora, ahora lo que pasa acá es que en esos momentos, cuando sucede lo que es el parto de Lola, en cierta ocasión ellos cabalgaban en un caballo, ¿no? En lo que es en lo que es un caballo, de cierta manera se habían ido de un lugar para otro después de haber contraído, ¿no? Un matrimonio. Y en eso Pascual se queda en un bar, ¿no? En la que tiene una trifulca con un tal Zacarías, ¿no? Y después de enterarse por qué el motivo del aborto del chiquito, o sea, el aborto, eh, Pascual mata puñaladas a lo que es al, al animal que había ocasionado. Ahora, tiempo después que habría que recordar también que la segunda esposa conocemos a Esperanza, ¿no?
quién es la hija o la sobrina de lo quien era la pardera, ¿no? Y, y esto es así, ¿no? Recordemos que la Esperanza es como había dicho, es la hija de la señora Ingracia, quien fue la partera de aquella personaje. ¿Qué pasa después del acto de lo que es el aborto? eh, eh, Hace un viaje, un recorrido, ¿no? Durante 3 o 2 años por La Coruña, ¿no? ¿Quién? Pascual. Después de su regreso, encuentra aquí a Lola eh, embarazada. Sí, a Lola embarazada. Ahora, ¿quién era el personaje que la había embarazado? Paco el Estero. Sí. Y después de ello, ¿cómo se llama? Hay una tripulca también. Después de su regreso, o sea, también se pierde, ¿no? ¿Quién? Paco el Estirado se pierde un cierto tiempo, pero que regresa en busca de Lola. No, no, sí, de Rosario, pero en uno de esos eh, de pelea siguen a pelear hasta tal punto de sacarse, ¿cómo se puede decir? Sacarse todo lo que se llevaban cargado dentro de dentro, como es la cólera, el odio, porque ella había muerto, como se llama Lola, y ahora que venía en busca de Rosario, ¿no? Y es por ello que se va a la cárcel durante 4 años. Regresa, o 3 años, 3 años. Después de regreso de 3 años, encuentra otra vez, ¿cómo se llama? De su regreso. Él durante esa prisión imagina que su tierra natal, o sea, donde había dejado, eh, era con pura vegetación, que todas las personas seguían como lo había sido, que lo iban a recibir, que lo reconocerían, que lo recibirían con un gran aplauso, cosa que fue muy diferente, ¿no? A lo que él pensaba. Y inclusive en lo que es en el paradero de los trenes, quien sería, ¿no? La primera persona, quien era Gregorio, al reconocerlo, siente o entabla un poco de indiferencia. Hola, ¿qué tal Pascual? Y punto, se fue. Y él quería decir, hola, yo soy Pascual. Quería abrazarlo, sin embargo, ¿no? Se direcciona a su casa, ya después de haber hecho unos recorridos, se direcciona a su casa y encuentran, antes de entrar a su casa, él ve pasar a dos personajes que se venían de aquella ciudad. Recordemos que la casa de Pascual se ubicaba un poco aislado de lo que es la ciudad, ¿no? Y entonces, durante ello, él ve pasar a dos personajes que se llamaban León, que lo llega a reconocer, inclusive al señorito Sebastián. Ahora mencionamos a este señorito Sebastián porque este señorito Sebastián sería la pareja, el nuevo pareja de su hermana Rosario, quien después que su hermana, quien después de que él se vaya a la cárcel, se va de la casa, ¿no? Y se explica por los motivos, que por falta de la comida, y entre otras cosas, ¿no? Porque él cuando llega pregunta a su mamá el por qué o de dónde está Lola, y él dice que se fue de la casa y los motivos lo explica o lo deja hacerlo entender, ¿no? O lo hace entender esa forma. Y grande fue su sorpresa de Pascual, que su mamá lo haya recibido de una manera muy indiferente, de cierta manera, muy esquiva o atajándose en la puerta, o sea, atajando, decía así, que, que no lo dejaba pasar y de cierta manera
Desde ahí fue la gran tristeza por parte de quien ríe, quien en verdad le recibió con gran cariño. Incluso dice que en sus oraciones había pedido a Dios para que le liberaran en menos tiempo. Es Lola, ¿no? Que digo Rosario, su hermano. Y en ello dice que quien estuvo de espera y que siempre ha estado enamorada de Pascual fue Esperanza, ¿no? Y que después empiezan también a entablar amistad y consumarse lo que es el proceso de enamoramiento, como también de dejarla embarazada, ¿no? Y hacerla embarazada, quien su hijo se hace llamar también como su propio papá, Pascualillo. Y entonces, en un acto de que él nos cuenta, ¿no? Que el odio no nace de noche a la mañana, que el acto de crecer esa venganza se va creciendo día tras día hasta tal punto de que ya no puedes contener con ello, ¿no? Que el proceso el acto de la consumación se tiene que llegar sí o sí. Tal es el punto que llega ese día, ¿no? Llega porque más o menos se deja entender, ¿no? En, que Pascual, antes de matar a su mamá, eh, pasa varias horas, ¿no? Ahí con con el objeto que se iba a ser el instrumento del asesinato. Permaneces de cierta manera mucho tiempo y hasta tal punto de arrepentirse, ¿no? Porque antes de consumarse o ejecutar el hecho o el acto, criminología, o sea, él piensa o que estaba convencido de hacerlo. Poco después de estar ahí en el acto, se arrepiente, o sea, duda. Después de la duda, se arrepiente y gira justo como para irse, y la señora despierta, ¿no? ¡Pum! Y en ese, ¿para qué esperar? Pascual se lanza, eh, y ante tanta bulla, porque incluso él dice que la señora tenía más fuerza que él. Y en ese acto de bulla llega lo que es. Y en ese de forcejeos, ¿no? Entra su esposa y a la vista de su esposa, que es Esperanza, él le mete una estocada acá, ¿no? Pum, y lo ve sangrar a su mamá. Y, y más o menos eso es lo que se relata, que lo que es en familia Pascual Duarte, como también envía unas ciertas cartas. Eh, en todo lo que es el relato, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado o que les permita conocer un poco más de esa forma leer la obra, ¿no? Familia Pascual Duarte. Muchas gracias.